Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Continuamos con la tercera parte de cómo México pudo luchar contra los sicarios económicos. Pues bien, para desarrollar a una nación hay que desarrollar a su gente. En su primer informe de gobierno del 1 de septiembre de 1977, López Portillo contraatacó las directrices retrógradas, antihumanas que se le imponían a México. Él decía, el régimen no admite ningún crecimiento que se apoye en la injerencia o en la explotación del hombre y su familia. El gasto gubernamental fijará el paso y el curso de la economía para asegurar de cumplir nuestras prioridades nacionales. Y eso fue lo que dijo. 2 semanas después, el 18 de septiembre, Manuel Buendía, de El Sol de México, filtró el texto de la carta de intención del Fondo Monetario Internacional de 1976 que se le había emitido al predecesor de López Portillo, que era Echeverría, y los documentos clave relacionados. La preocupación principal del Fondo Monetario Internacional era la reducción del gasto público. Que el documento se filtró a propósito para fortalecer el gobierno en sus planes de convenir las condiciones del Fondo Monetario Internacional sobre el gasto público no era ningún secreto. Buendía, quien sería asesinado en los 80, instó a crear un movimiento vigoroso de opinión pública para apoyar al presidente López Portillo en su lucha por romper las cadenas que nos atan a un programa que favorece los designios de los capitalistas nacionales y extranjeros más reaccionarios. Ojo, señores, ¿qué pasa ahora? Nos estamos viendo en un espejo, y no solo México, sino vean lo que está pasando en Argentina y el Fondo Monetario Internacional y esos billones que han prestado que terminarán de ser pagados en varias generaciones más y que desgraciadamente pues en el presente ya tienen una generación perdida. Pero continuemos. Haciéndose eco del llamado de Buendía, congresistas nacionales del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, encabezaron la campaña, como le dijo el diputado Julio Zamora Batis a El Sol sobre el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido un gran éxito en acabar con la estructura económica de muchos países. Batis afirmó que debía de abrirse un debate en el ámbito nacional, con la participación de todos los sectores de la opinión pública, para presionar al Fondo Monetario Internacional para que reconsiderara su actitud. Al presentar sus credenciales como el nuevo embajador de México en Francia al presidente Giscard d'Estaing, este mismo septiembre, el economista nacionalista mexicano Horacio Flores de la Peña condenó al Fondo Monetario Internacional. México y el tercer mundo necesitan crecimiento, tecnología e industria, afirmó Flores de la Peña. Y México quiere cooperar con Francia. Puede que los maltusianos postindustriales se hayan apoderado del gobierno de Carter, pero no todavía de todos los gobiernos de las naciones entonces industrializadas. Giscard d'Estaing respondió que Francia tenía el cometido de darle tecnología al tercer mundo y que las extraordinarias reservas de petróleo de México sin explotar sentaban la base para un intercambio de petróleo por tecnología de lo más ventajoso. No todo en Estados Unidos estaban tan locos como Carter y Brzezinski. Estos eran tiempos anteriores a los de Enron, y los empresarios estadounidenses estaban ansiosos de hacer lo que se suponía que debían de ser, que es producir. Se reunieron un paquete crediticio en agosto para financiar la construcción de un gasoducto de 1.330 kilómetros que transportaría el gas natural desde los nuevos yacimientos de hidrocarburos en el sudeste de México hasta el pueblo fronterizo de McAllen, Texas, al cual hubiera podido abastecer a Estados Unidos con 600 millones de metros cúbicos de gas natural diarios para 1981, cerca del 4% del nivel del consumo en este país para el 77. El Exim Bank iba a proporcionar cerca de $600 millones en financiamiento para el desarrollo simultáneo de Pemex, así como las exportaciones de Estados Unidos para el oleoducto mismo. 6 empresas de gas estadounidenses se habían entusiasmado en suscribir el acuerdo cuando Schlesinger, el secretario de Energía, decidió sabotearlo. Los ejecutivos de la empresa de gas y a cargo del oleoducto que trabajaron de la mano y reconocían la participación única del EIR como puente entre ambos países para aumentar su cooperación económica, no podían creer lo que estaba pasando.
Uno de ellos estalló cuando le dijo a EIR: no puede ser que estén preocupados por el bienestar de Estados Unidos. Vamos a perder trabajos y contratos de producción importantes si no se aprueba el préstamo. México ha dejado claro que está presto a acudir a otros. En cosa de meses, Schlesinger se impuso en México, pero México rehusó doblegarse a la exigencia de que vendieran barato su gas, y el contrato se vino abajo a finales del 77 para no revivir, o no todavía. El gasoducto se construyó hasta el norte de México, no así la conexión fronteriza con Estados Unidos. México aprovechó el gas en la región del norte para el desarrollo nacional, y en cambio exportó el petróleo que de otro modo hubiera consumido a lo interno. ¿Encontraron petróleo? Pues entrarle a lo nuclear. ¿Qué gobierno exclamaría hoy al descubrir reservas de petróleo gigantescas? ¡Maravilloso! Esta es nuestra puerta para convertirnos en una economía nuclear. Pues esa fue la respuesta de López Portillo y sus colaboradores. No se veía el petróleo como dinero, entre comillas. Era el recurso que podía darle a México los medios para poder industrializarse y lograr la verdadera independencia de su pueblo. El director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, dio inicio a una sesión extraordinaria de 2 días con el Congreso el 26 de octubre del 77. Que versaba sobre del gasoducto propuesto, con el anuncio sorprendente de que las reservas nacionales podían ascender de hecho a tanto como 120,000 millones de barriles. El petróleo, dijo, será el centro de un programa de desarrollo económico acelerado con el que la nación avanzará hacia la era atómica, en lo que el petróleo no se usará como combustible, sino también como un insumo de la transformación petroquímica. Un estudio del gobierno había llegado a la conclusión de que la nuclear debía de ser la fuente energética primordial de la siguiente generación en el país. Podemos ver el futuro de una gran nación, eso es lo que dijo, no solo permanente, próspera, sino rica, en la que el derecho a trabajar sea una realidad y los salarios permanezcan alzados en una mejor calidad de vida. En nombre del PRI, el diputado Jesús Puente Leiva respondió que el petróleo sería el puente de México hacia el futuro. Para noviembre, el presidente del Instituto Nacional de Energía Nuclear, Francisco Vizcaína Murray, dijo que en una conferencia con las juventudes priistas que el uranio era el recurso más abundante en el país y no el petróleo, y que para el 2000 70% de la electricidad en México la generarían al menos 20 reactores. México necesitaba formar a los técnicos e investigadores del futuro que manejaran esta nueva industria, dijo, y para acelerar su programa de capacitación y experimentación, el gobierno pretende construir un reactor de fusión tokamak. El presidente López Portillo y su equipo viajaron por todo México durante los primeros meses del 78, para unir al pueblo mexicano en torno a la tarea de construir un futuro muy diferente del que hubiera previsto en los años anteriores, de condiciones de vida cada vez peores. Tenemos que acostumbrarnos a pensar en grande, le anunció López Portillo a su pueblo, pues es necesario planificar grandes obras de desarrollo con ambición y visión. El 18 de marzo, en el aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas del 38, el director de Pemex, Díaz Serrano, anunció en un discurso que se transmitió en cadena nacional que la producción petrolera había aumentado un 23.7% en 77, a 1.1 millones de barriles de petróleo diarios, y que para finales de año aumentaría a 1.4 millones. México produciría y exportaría petróleo con osadía, porque significaba el cambio al desarrollo, le aseguró a los mexicanos. El gobierno esperaba recabar 60,000 millones de dólares de la venta de petróleo durante el periodo del gobierno de López Portillo, que era del 77 al 82, con una ganancia neta de cerca de 11,500 millones de dólares, que se canalizarían al recién creado Fondo Nacional de Empleo para financiar la construcción de grandes proyectos industriales. El principio que regía los planes del gobierno era el desarrollo de toda la planta laboral del país. El secretario de Educación, que era Fernando Solana, dijo en una reunión sobre política educativa a mediados de marzo que la capacitación y educación de los estratos más amplios de la población mexicana era la forma más eficiente de transformar la energía potencial que mora al seno mismo de los pueblos, en el motor del progreso. El gobierno le propuso al Congreso en una reforma del artículo 123 de la Constitución mexicana, para hacer mejoramiento educativo y técnico un derecho constitucional.
La discusión partió de la necesidad de elevar el nivel técnico del campesinado mediante la creación de agroindustrias en el campo mismo. Al mismo tiempo, la atención se concentraba en cómo construir una industria pesada en el país. El gobierno formó un equipo esencial que coordinaría la campaña para erigir una industria de bienes de capital significativa y otra de carácter público y privado para dirigir la producción nacional del acero. 3 plantas siderúrgicas estatales diferentes, Las Truchas, Altos Hornos y Fundidora Monterrey, se fusionaron en una sola empresa, Sidermex. Se proyectó que la producción nacional total llegaría a los 6.6 millones de toneladas para el 78. Lo suficiente para satisfacer la demanda nacional, y se programó una inversión mínima de $1.580 millones para los 3 años siguientes. La inversión en la petroquímica aumentaría 360% a $1.400 millones en el transcurso de ese periodo de gobierno. Se redactó un plan para aumentar la producción nacional de fertilizantes en 5 años, con la meta de llegar a abastecer el 80% de las necesidades nacionales en ese tiempo. También se concentró en la industria naviera, con planes para que México construyera buques cisterna de 44,000 toneladas para Pemex para 1982. El 15 de marzo del 78, de Oteiza, como secretario del Patrimonio y Fomento Industrial, dijo en la reunión anual de la Conferencia de Cámaras Industriales, que era la CONCAMIN, que la tarea era convertir la abundancia de hidrocarburos en México en una palanca para el desarrollo integral, independiente y bien planificado. Oteiza le planteó a los empresarios una visión integral de los siguientes pasos a dar. Tenemos que fomentar en el mediano y largo plazo una industria nacional de bienes de capital, una planta industrial capaz de reproducirse a sí misma, que es el destino apropiado para nuestros recursos petroleros, como también lo es el desarrollo de recursos energéticos alternativos, tales como la fuerza nuclear. Se necesita un desarrollo regional y una descentralización de la industria. Y se construirán grandes puertos en nuestras costas, desde las que saldrán nuestras exportaciones, así que también debe aumentarse la productividad de la agricultura y de la industria alimenticia, con la construcción de grandes complejos agroindustriales. Tenemos que convertirnos de nuevo en un país capaz de autoalimentarse, recalcó de Oteiza. La estrategia de usar el petróleo para la industrialización tenía sus oponentes en México, tanto entre los reaccionarios enemigos del Estado como entre los izquierdistas radicales antiindustriales, quienes exigían que el petróleo se dejara en el subsuelo. López Portillo abordó el problema filosófico de fondo que estaba en juego directamente con el pueblo, para que los mexicanos tuvieran clara cuál era la batalla inminente contra los sicarios económicos. Un ejemplo de esto fue en el discurso del 31 de marzo del 78 ante una concentración de 25,000 trabajadores petroleros. Y dijo: creo injusto para quienes ahora no tienen trabajo, y que son muchos. Creo injusto para quienes ahora padecen hambre. Creo injusto para quienes ahora están enfermos. Creo injusto para que ahora son ignorantes. Creo injusto para los mexicanos que ahora no tienen alegría al que aplacemos la decisión de construir la grandeza del país. La vamos a construir ahora, y nosotros, para nosotros y para nuestros hijos. Allí están los recursos petroleros. Son recursos que se acaban y se agotan. ¿Quién los va a aprovechar y para qué? Ese es un problema moral. Por primera vez y dentro de 2 años tendremos la posibilidad de no acudir al financiamiento exterior para mantener, incrementar y acelerar nuestro desarrollo. Se preguntó si se utilizarían los recursos petroleros solo para pagar deudas, y aseguró que esta es la grave cuestión que tenemos que enfrentar, acerca de la cual invitó a opinar a quienes en nuestro sistema de libertad querían hacerlo. Ha llegado el momento de decir hasta aquí a la miseria ancestral de los mexicanos, y para ello el apoyo fundamental. El pivote básico es el petróleo. Vamos a construir la grandeza del país. Paréntesis, señores. ¿Qué desgraciadamente terminó pasando en nuestro país? ¿Qué hicieron estos sicarios económicos? Obviamente, ahí en esos años se sentaron las bases de lo que hoy en día tenemos como industria pesada mexicana nacional, ¿no? Pero todo esto de autoalimentarnos nosotros mismos, todo esto de que todo lo que saliera de ahí se pagara sin tener que recurrir a préstamos internacionales, ¿por qué llegó a pasar eso?
¿Por qué llegó a pasar la crisis de los 80s y toda esta situación del consenso de Washington, donde pues desgraciadamente se acabó nuestro país tal y como lo conocíamos y todas sus esperanzas para llegar a ser un país avanzado, para llegar a ser un país independiente? ¿Qué pasó con todo esto? Y hoy en día, ahí siguen estos traidores de la patria sentados, exigiendo y pues quieren seguir saqueando al país. Ahí tenemos, y ustedes saben a quiénes me refiero. Pero hasta aquí va a llegar este videoprograma, nos vemos hasta la cuarta parte. Espero que les haya gustado. Se despide Pablo de su Gran Humana MX y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Hasta la próxima.